Igorria. No estaba Igorria. Barrón. Blacut. Tampoco. Presente, doctora. Hijita, tiene que estar atenta, por favor. Ya Presente, doctora. Carata. Presente, doctora. Cárdenas. Presente, doctora. Choque. Presente, doctora. Contreras Nélida. Presente, doctora. Córdoba, Brandon. Presente, doctora. Oro, Presente. Quintanilla. Presente, doctora. Hernández Ariane. Presente, doctora. Flores Jonathan. Flores Jonathan. ¿No asiste nunca? No, doctora, las dos veces anteriores, pero me he comunicado con él y me responde, pero las dos anteriores clases no asistió. Bueno, usted tiene que andar detrás de él, entonces pidiéndole que asista. No, pues no es así. Ya no le llame más. Está bien, doctora. Gracias. Flores Talita. Presente, doctora. Guzmán Scarlin. Nada. López Abigail. Nada. Presente. ¿Dónde está Presente. usted, López? ¿Por qué no está atenta? López Valeria. Presente, doctora. Mamani Lucy. Presente, doctora. Mamani Katia. Presente, doctora. Montaño Stephanie. Presente. Ordóñez Judith. Nada. Paredes Paola. Presente, doctora. Paz Estela. Presente, doctora. Rodríguez Carla María. Presente, doctora. Rojas Álvaro. Presente, doctora. Salguero Aldemir. Presente, doctora. Sánchez Osman. Sánchez. Sarabia. Presente, doctora. Segarra. Presente. Ya. Tiene usted la lista también, ¿no? Sí, doctora, aquí la tengo a mi lado. Sí, doctora. Bueno, chicos, entonces hoy día vamos a avanzar. Voy a dejar de compartir un minutito. Hoy día vamos a avanzar en el tema número 3, que es el análisis bacteriológico. Yo quiero que entiendan muy bien esto, porque es muy importante. Esto es la base de lo que ustedes van a aprender en bacteriología. ¿Cuáles son los objetivos? Describir la importancia clínica y microbiológica de las diferentes etapas que conforman el procesamiento microbiológico de una muestra clínica. ¿Cuáles son las etapas del procesamiento microbiológico? Son estas. Este es el procesamiento microbiológico. Esto tarda 48 horas. Quiero que me hagan bien, ¿ya? Porque esto es la base para que ustedes entiendan todo lo que es la asignatura de bacteriología y virología. Entonces, ustedes están estudiando medicina, ¿no es cierto? Aquí están ustedes como médicos. Y aquí está un paciente. Entonces, este paciente está solicitando a ustedes una ayuda porque tiene algún signo o síntoma.
A eso va uno al médico. No va porque no tiene nada. Tiene algún signo o síntoma. Entonces dice, doctora, ayúdeme. Nosotros les vamos a enseñar en esta materia los signos y síntomas de enfermedades infecciosas producidas por bacterias y por virus. ¿Ya? Aquí no entra las diabetes, las infartos, que son otras enfermedades no transmisibles. ¿Ya? Aquí entra solamente las enfermedades. Cuando este paciente va donde el médico por una enfermedad infecciosa producida por bacterias y por virus. Entonces, ustedes como médicos están agarrando un problema del paciente que ustedes deben resolver. ¿Ya? A ustedes ha acudido para que ustedes resuelvan ese problema. ¿Y en base a qué van a resolver ese problema? En base a signos y síntomas, que sería la clínica. La clínica es soberana. La clínica es fundamental. Aquí les vamos a dar la parte básica de la clínica de las enfermedades producidas por bacterias y virus. Y en otras materias más arriba, en infectología, semiología, profundizarán. Aquí lo hacen. Lo más fácil. Entonces, en base a la clínica son los signos y síntomas que tiene el paciente. Los signos es lo que ustedes pueden ver, como la fiebre, por ejemplo, y pueden medir, como por ejemplo un eritema, la piel roja, un edema, está hinchado su piel. Eso lo pueden ver, eso es un signo. Y un síntoma es lo que les dice el paciente que tiene. Tengo dolor de cabeza, cefalea, ustedes no lo pueden ver, eso es un síntoma. ¿Ya? Entonces, en base a esos signos y síntomas, ustedes establecen la clínica. Pero, por ejemplo, este paciente va y dice, doctor, me duele al orinar, orino a cada rato, poquito y con mucho dolor. Le dice a Graciela, ella es Graciela. Graciela dice, esa es la clínica, yo aprendí en la universidad que eso tiene un paciente que posiblemente tiene una infección urinaria. Pero, ¿será una infección urinaria? Dice Graciela, con signos de interrogación. Entonces, no es Graciela, ¿qué es? Es que lo que veo aquí a una mujer, yo digo, de repente es Graciela, pasado con clases con Graciela ahorita. José, digamos que este es un médico hombre, José dice, ¿será una infección urinaria? Entonces no estoy seguro. ¿Qué tengo que hacer para estar seguro que sea una infección urinaria y saber con qué voy a hacer tratamiento? Tengo que apoyarme en algo, ayuda. El pilar fundamental para decir, ¿será una infección urinaria? Eso es el diagnóstico presuntivo, ¿ya? Entonces, diagnóstico presuntivo es lo que yo pienso que tiene el paciente. Entonces, ¿qué es lo que el médico José tiene que hacer para tener un diagnóstico certero y hacer un buen tratamiento? Pedir ayuda. ¿A quién? A los métodos auxiliares de diagnóstico. ¿Cuáles son los métodos auxiliares de diagnóstico? El laboratorio con los análisis, la ecografía, la tomografía, los rayos X, dependiendo de la enfermedad, ¿ya? Por ejemplo, si este paciente va y le dice a José, doctor, tengo tos, estoy con fiebre, he perdido el olfato, el sentido del gusto. Entonces, José dice, ¿será COVID? Pero por la clínica y como estamos en pandemia, parece COVID. ¿Cómo voy a saber si es COVID? Tengo que pedir un análisis, tengo que pedir una tomografía, ¿no? Esos son los métodos auxiliares de diagnóstico. Nosotros nos vamos a referir solamente a los laboratorios de bacteriología y virología. Ya no a tomografía, ecografía, eso es otra cosa. Mi materia es bacteriología y virología. Entonces, yo a José lo voy a ayudar solamente con el laboratorio de bacteriología o virología. ¿Qué más necesita José ya hemos dicho, pilar fundamental, 1, la clínica. Segundo pilar fundamental, los métodos auxiliares de diagnóstico.
laboratorio. Tercer pilar fundamental, la epidemiología. ¿Quién va a saber la epidemiología? José. ¿Cómo? Preguntándole al paciente. Le dice, señor, si fuera COVID, por ejemplo, ¿usted ha estado en contacto con alguien con COVID? ¿Que ha sido diagnosticado de COVID? Esa es una anamnesis, la pregunta que le hace el médico al paciente. Sí. ¿Tiene alguna enfermedad de base? ¿Tiene hipertensión? ¿Tiene diabetes? Esa es otro signo epidemiológico. También le pregunta qué edad tiene, si es anciano, si es niño, son más personas de más riesgo, ¿no? ¿Usted vive en algún lugar, ha tenido un ambiente cerrado donde haya una persona con coronavirus? Sí. Bueno, esas es las preguntas de la anamnesis que nos dan la epidemiología. Entonces José revisa la clínica y hace la epidemiología mediante la anamnesis. Sigue pidiendo ayuda al tercer pilar, que es el laboratorio. Entonces, ¿qué tengo que hacer para estar seguro? Voy a pedir una PCR-RT para coronavirus. O voy a pedir un ELISA para coronavirus. Voy a pedir una tomografía. Yo solamente me voy a ocupar aquí del análisis, ¿ya? Entonces, esos son los tres pilares fundamentales. Clínica, epidemiología y métodos auxiliares de diagnóstico. En base a esos tres pilares, yo al final voy a tener un diagnóstico y voy a hacer un tratamiento adecuado. ¿Me han entendido hasta ahí, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Hay alguna pregunta respecto a lo que he hablado para continuar? No. ¿No? Continúo. Entonces José me ha pedido que le haga, José le dice al paciente, ¿sabe qué? Parece una infección urinaria. Pero para estar seguro vamos a hacerle un análisis. Ya José sabe, por lo que aprendió en la facultad en el segundo año de bacteriología, qué le debe pedir al paciente. Entonces, por esa signo-sintomatología, yo tengo que pedirle un urocultivo, porque tiene signos y síntomas de infección urinaria. En este caso, en este ejemplo estoy hablando. Señora, lleve su orina al laboratorio. En el segundo año de bacteriología se le ha enseñado cómo debe obtener esa muestra de orina, lavándose, recibiendo en un frasco estéril, el chorro medio, todo eso les va a enseñar cuando avancemos infecciones urinarias. Entonces, lleva a la paciente su muestra al laboratorio. Aquí está la muestra. Esa es la muestra. Nosotros, a partir de aquí, el trabajo ya no es de José, el trabajo es del bioquímico o del microbiólogo en el laboratorio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiere saber José? Si en esa orina hay bacterias que están produciendo esa disuria, oliguria, polaquiuria en el paciente. Entonces, en el laboratorio empieza el procesamiento de la muestra. ¿Cuánto tiempo dura? 48 a 72 horas. Hay análisis que duran más. La mayoría tardan esto. Entonces, en este tiempo, José va a tener un informe donde la paciente va a llevar donde José, y José va a decir, ya, usted tiene tal bacteria, entonces le voy a hacer tal tratamiento. Ya tiene un diagnóstico que no es duda, ya es certero, ¿ya? Porque esa muestra ha pasado por esta serie de pasos, estos son los pasos del análisis bacteriológico. Estos pasos son el paso número 1, el examen directo. Llega la muestra y el laboratorista hace un examen directo. Esto lo vamos a ver las próximas clases, pero en forma así muy fugaz, porque este no es el trabajo de ustedes. Bueno, voy a seguir describiendo. Esto hace el bioquímico. Entre porta y cubre objetos, va a poner una gota de la muestra. Entonces, y va a ver al microscopio. ¿Qué es lo que va a ver? La presencia de leucocitos. Si hay leucocitos más de 10 por campo, entonces el laboratorista informa 20, 30 leucocitos por campo.
Si hay eritrocitos, también informa el número y las células epiteliales escasas, regular o abundantes. Aquí lo que me interesa son los leucocitos. Aquí no veo bacterias. Las bacterias son incoloras. ¿Qué tengo que hacer para observar bacterias? Teñir. ¿Qué tinciones yo dispongo en bacteriología para observar bacterias? La tinción de Gram, la más importante, que te permite teñir a la mayoría de las bacterias. En cocos, así redonditos, o bacilos alargaditos, Gram positivos o Gram negativos. Y también tengo otra tinción que es para las micobacterias, que no se pueden teñir con la tinción de Gram, que es la tinción de 100 ml. ¿Ya? Pero al hacer las tinciones, tampoco me dice el nombre de la bacteria. No me dice es un Staphylococcus aureus, no me dice es un Streptococcus pyogenes, no me dice es un Escherichia coli. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sembrar. ¿Sembrar en qué? En los medios de cultivo. Estos son los medios de cultivo. En una caja Petri, sembramos la muestra, colocamos en una estufa a 37 grados centígrados. Entonces, en la estufa va a crecer la bacteria si es que hay en esa muestra. Y después de 24 horas vamos a observar así, unos puntitos en el medio de cultivo que esa es la bacteria. Cada una de estos redonditos son miles de bacterias. ¿Ya? Entonces, al ver así, tampoco podemos saber qué bacteria es. ¿Qué tenemos que hacer? La identificación. Entonces, tenemos que sembrar en otros medios de cultivo. Esto hace el laboratorista, vuelvo a repetir. Otras 24 horas hasta que tenga el diagnóstico de qué bacteria es. Recién aquí la identifica como Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes. Ya sabe el nombre de la bacteria, pero no sabe con qué antibiótico hacer el tratamiento. Entonces, para eso es el antibiograma. Siembra la bacteria nuevamente y coloca discos de antibióticos. Incuba 24 horas y al día siguiente, eso lo vamos a ver en otra clase, ve si es sensible o resistente. Si dice sensible a ampicilina, eritromicina, cloranfenicol, quiere decir que esos antibióticos se puede dar a ese paciente. Si dice resistente a ciprofloxacina, amicacina, esos antibióticos no se debe dar a ese paciente. Y todo eso, lo que yo he visto como bioquímico, lo que yo he visto en todos estos pasos que duran 48 a 72 horas, lo voy a escribir en este papelito, donde está el informe. Este es el informe. Entonces, aquí dice muestra, orina, examen solicitado, urocultivo. Si el paciente tuviera tos, la muestra aquí sería esputo, y el examen solicitado, cultivo de esputo. Si el paciente tuviera, ¿qué digamos? Diarrea, el examen solicitado aquí sería coprocultivo, dependiendo del lugar de la infección. Entonces, en el examen directo ya les he dicho, se ve leucocitos, células epiteliales y eritrocitos. ¿Cómo tiene que poner aquí? En número. Entonces, si yo veo más de 20 leucocitos, más de 10 leucocitos por campo, es signo de una infección. Nada más pongo en el examen directo. Tinción de Gram. En la tinción de Gram, fíjense qué es lo que yo observo en la tinción de Gram. Nunca en la tinción de Gram deben poner el nombre de una bacteria. Solamente lo que observo, si son cocos o si son bacilos, si son Gram positivos o si son Gram negativos. Y luego tenemos la tinción de Thiel-Nielsen para ver si hay o no hay micobacterias. Perdón. Y recién aquí, donde dice cultivo bacteriológico, germen aislado, ya he hecho la identificación. Recién aquí pongo el nombre de una bacteria. Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, y aquí los resultados del antibiograma. Si es sensible, amicacina, tetraciclina, cloranfenicol; si es intermedio,
a penicilina, si es resistente a cefotacina, ceftriaxona, ya. Este papelito, el bioquímico le entrega al paciente y el paciente lo lleva donde ustedes, donde José. Entonces José ve el papelito, ese, el informe, se llama el informe final, e inicia su tratamiento, porque ya tiene un diagnóstico de una infección. Entonces, ¿solito José ha resuelto el problema? No, A ver, Tapia, No. me va a decir. Tapia, contésteme, por favor. No, ¿No está doctora. Tapia? Se salió Tapia porque estaba en clases. ¿Por qué Tapia está en este grupo? En este grupo son solo 28. Uno que no asiste son 27 menos 2 nosotros. No. Ahorita están 32. Menos 2 nosotros, 30. Uno que nunca asiste, 29. Deberían estar... Doctora, 29. yo tengo 2 dispositivos conectados porque la señal de mi Wi-Fi está mal y tuve que Está bien. comprarme a mis Ya, medias. está bien. Pero ahorita me ha contestado una chica Tapia. Y aquí no la veo. Doctora, soy López Tapia. Ah, López Tapia. Ya. Está bien. Dígame usted, ¿solito José resolvió el problema de la paciente? No, doctora. ¿Qué necesitó? Las muestras biológicas, examen, todo lo que es el análisis microbiológico. Ya. ¿Y qué más necesitó? ¿Cuáles son los 3 pilares fundamentales? A ver, me va a decir con Cárdenas Ángela. sí, doctora. Lo que le he preguntado. Los 3 pasos fundamentales. Yo he hablado de los 3 pilares fundamentales para establecer un diagnóstico. El ¿Saben? examen, perdón. Yo digo, no me voy a enojar. Pero cuando uno le pone alma, vida y corazón a que tratar de que ustedes entiendan, y al final cuando pregunto, no me saben responder, les juro que da rabia. Doctora, ¿yo puedo responder? Ya. Lo primero es la clínica, Ya. el otro es métodos auxiliares y el otro la epidemiología. Ya, está bien. Rodríguez, Carla María. Sí, doctora. Me va a decir cuáles son los métodos auxiliares de diagnóstico. Los métodos auxiliares sería el laboratorio Ya, uno es y el los laboratorio. rayos X. Ya, los rayos X. También laboratorio, rayos X, tomografías igual puede ser. Ya, también tomografías, ecografías, rayos X, laboratorios, todo eso que le piden, esos son métodos que le van a ayudar a establecer un diagnóstico. ¿Entiende? ¿Qué más? A ver, Blackwood, Sí, Viviana. Sí, doctora. También el PCR, tomografía. No, eso es pues, ¿cómo? PCR, eso es un método auxiliar de diagnóstico, es laboratorio. Yo he hablado de 3 pilares fundamentales. Su compañera me ha dicho la clínica, la otra me ha dicho los métodos auxiliares de diagnóstico. Ahora usted dígame el tercero. Epidemiología. Se hace ¿Qué es la epidemiología, hijita? Se realiza la anamnesis, se pregunta enfermedades de base, edad, si en el lugar estaba... Muy bien, excelente, ha estado atenta. Rojas Álvaro. ¿Está? Presente, doctora. Sí. Ya. Entonces, usted ya tiene
los 3 parámetros para poder resolver el problema. Pero si no tuviera esos 3 parámetros, solamente estuviera con el paciente que le dice su clínica, entonces, ¿qué se llama eso que usted dice parece que tuviera tal enfermedad? Una hipótesis. No, no se habla así en medicina. ¿Puedo responder, Diagnóstico doctora? presuntivo. A ver, Viviana Blacut, ¿cuál es? Diagnóstico presuntivo. Exactamente. O se dice en medicina hipótesis, me va a decir, a ver, José. José, no sé yo. No, doctora, no, doctora. Hipótesis es en metodología, en investigación. Yo tengo la hipótesis que puede pasar esto, ¿no? Pero en medicina se dice diagnóstico presuntivo, se llama. ¿Ya? Mamani Lucy. Mamani Lucy está en la feria, parece. No quiero renegar. Coro Eva. Sí, doctora. Ya. ¿Usted entendió lo que expliqué, niña? Sí. ¿Qué es lo que entendió? A ver, dígame, ¿qué es lo que entendió? Que cuando un paciente viene con una enfermedad que puede tener, lo primero que tiene que hacer el médico es preguntarle cuáles son sus signos, sus síntomas, revisarlo. Después tiene que ver su epidemiología, con quién vive, su entorno, dónde es su casa, todo eso, su edad y si sus familiares tuvieron tal vez una enfermedad anterior a la misma, y después tiene que hacer lo que es para el laboratorio. Tiene que dar la orden para el laboratorio. Ya, entonces a usted, muy bien, a ustedes se les va a enseñar las herramientas necesarias para que lleguen a un diagnóstico definitivo. Cuando el paciente, por ejemplo, va a su consultorio, doctor, estoy tosiendo, tengo fiebre, he perdido el sentido del gusto, del olfato. ¿Será coronavirus? Es mi diagnóstico presuntivo. Entonces, a ver, le pediré una tomografía y le pediré los laboratorios, PCR-RT. Entonces, le pediré. Me estoy ayudando con los métodos auxiliares de diagnóstico. Y también me estoy ayudando preguntándole al paciente, ¿estuvo usted en contacto con alguna persona? ¿Estuvo cerca? Porque en teoría, en las clases de teoría, nos tienen que enseñar, yo les tengo que enseñar, cómo es la epidemiología de una infección. ¿Cuál es la puerta de entrada? ¿Cuál es la puerta de salida? ¿Cuál es el huésped susceptible? Eso. En el COVID, por ejemplo, tenemos al huésped enfermo y al huésped susceptible, que no tienen que estar a menos de 1 metro de distancia para que no haya transmisión, por las características que tiene el virus, de que es pesado y solamente avanza 1 metro y después cae, ¿no? Entonces no tengo que estar a una distancia menor de 1 metro si no quiero contagiarme. Todo eso se les enseña, la epidemiología de la infección, se les enseña en teoría. Entonces, de esos conocimientos que ustedes adquieren en teoría, es los que tienen que aplicar aquí en la práctica, para preguntar al paciente. Eso les va a servir para darles luces a ustedes. ¿Ya? Y, a ver, Kevin Córdoba. Sí, doctora. ¿Me ha entendido, Kevin? Sí. Sí, Es lo entendí. importante el análisis, el laboratorio de bacteriología. Sí, doctora, es muy importante. Es para fundamentar más que todo lo que el doctor lo que está pensando en ese momento es como es lo que te asegura de lo que tu paciente puede llegar a tener. Por ese motivo sí es necesario hacerse los Para análisis. tener un diagnóstico específico, ¿no es cierto? Ya. A ver, yo les voy a contar una anécdota. Tal vez ustedes ahora no le dan importancia porque están pues pollitos, están en el 2º año recién. Yo he ido, por ejemplo, antes de ayer he ido al médico, al seguro universitario.
Y ahí en la emergencia me atendió una doctora. Yo pues como los veo con sus barbijos, sumamente no los reconozco, ¿no? Me dice, doctora Cheli, me dice, sí. ¿Cómo está, doctora? Le digo, no, tenés que suponer que fue mi alumna. Yo he sido su alumna, ya especialista, trabajando en la emergencia, y me empieza a preguntar. Yo lo llevé a mi papá porque tenía signos de COVID, ¿no? Tenía algunos signos, síntomas. Entonces le empieza a preguntar ahí a mi papá, ¿usted estuvo? Lo que yo les dije así. Y la miraba y yo le decía, ¿es importante o no es importante aprender bacteriología y virología en la universidad? Importantísimo, doctora. Mire cómo usted está aplicando ahora todo eso que yo les decía en la universidad. Ahora usted ya tiene muchos más conocimientos, pero eso es lo básico, chicos. Eso es lo básico, ¿no? Eso es lo básico. José, por ejemplo, cuando vaya a hacer su residencia o su internado nomás, o cuando vaya al hospital a hacer sus prácticas, José Lisne, cuando le pregunte ahí el docente este es un paciente que tiene diarrea, entonces José ya va a saber qué es lo que tiene que preguntar a su paciente. ¿Cómo es su diarrea? ¿Es líquida? ¿Es con pus? ¿Es con sangre? De acuerdo a eso, José y el médico le va a decir, ¿y de dónde sabe este tanto? Son conocimientos que se les da en bacteriología. Yo tengo un ex auxiliar que está de residente de pediatría en la Caja Petrolera y me dice, doctora, usted no sabe cómo me sirve a mí la bacteriología y virología. Eso es todo, todo, me dice. Gracias. Ustedes ahora me odian lo que les pregunto, lo que soy así, pero después me van a agradecer. Vieran con qué cariño me hablan mis alumnos, que yo ni me acuerdo de ellos, ¿no? Pero con qué cariño me hablan porque les exijo que aprendan, chicos, ¿ya? Ahora, yo les digo una cosa, estos pasos de acá, estos pasos, esto ustedes no lo tienen que saber, estos pasos de aquí. O sea, tienen que saber cómo es un examen directo, tinción de Gram, que es lo que vamos a hacer la próxima clase. Pero no es necesario que ustedes lo hagan en el laboratorio, porque ese, como médicos ustedes, nunca lo van a hacer. Ese no es el trabajo del médico. Todo este trabajo de aquí es del bioquímico. ¿Cuál es el trabajo de ustedes? Que ustedes sepan la clínica de este paciente, que sepan qué es lo que van a pedir, qué análisis van a pedir, sepan pedir bien, y eso es lo que se les va a enseñar aquí en esta materia, que sepan que la muestra va a tardar 48 horas en llegarles este informe que vemos aquí. El primer día, ¿qué es lo que hace el laboratorio? Hace esto. El segundo día hace esto, y hasta que sale el informe. Este es el informe. Entonces, ¿qué es lo más importante para ustedes? Que aprendan a interpretar estos resultados. Esto es lo que vamos todas las clases prácticas, es interpretar esto. Interpretar lo que hace el médico. En cambio, esta misma materia de bacteriología yo la doy en bioquímica. Pero ellos, por ejemplo, al no pasar en forma presencial, ellos tienen que aprender a hacer cada uno de estos pasos. No lo estamos haciendo. ¿Qué tenemos que hacer? Explicarles, así como yo dentro de un portaobjetos y cubreobjetos tengo que ver al microscopio con el objetivo de 40. Es lo mismo. ¿Y qué hago? Voy al laboratorio y me hago filmar con un videíto para que vean cómo se hace. Pero es lo mismo que vean un video a que me vean, a que ellos mismos hagan el análisis. Díganme, la clase es participativa, díganme. No, doctora. No, doctora. No, doctora. Tienen que hacerlo, ¿no es cierto? Porque ¿qué dice aquí? La metodología de enseñanza que tengo es esta. Dímelo y lo olvidaré. Me dicen que debe ser así, pero me entra por un lado y se me sale por el otro. Muéstramelo y lo recordaré. O sea, les muestro los videos, lo recordarán. Pero involúcrame y apréndeme. Haceme hacer y aprenderé.
Eso es en bioquímica. Sí, esos alumnos tienen deficiencia de práctica, pero ustedes no, porque ustedes no tienen que hacer análisis, no necesitan laboratorio. ¿Qué es lo que ustedes necesitan? Clases de práctica para interpretar con casos clínicos, interpretar análisis. ¿Me dejo entender? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, eso es la base de todo el laboratorio que vamos a ver en todo el año. Los que me han entendido y me han atendido, entonces van a poder entender. Ahora dejo yo de compartir y que José empiece su clase. Gracias, doctora. Voy a empezar a compartir. Disculpe, doctora, ¿sabe grabar la clase? Grábela a usted, le voy a dejar yo de anfitrión. Claro, doctora, yo la grabo. A ver, espéreme un ratingo. ¿Dónde lo veo a usted para que dejarlo de anfitrión? ¿No le sale arriba? Como estoy hablando, quizás le aparezca arriba. No, pero es que me sale toda su pantalla, la ya va, diapositiva disculpa. me sale. Disculpe. Ahora sí. Hacer hospedador. Usted la graba y la pasa. Chicos, yo quiero que ustedes entren con la mentalidad de que ustedes a cada clase que entren a aprender algo. Entren a aprender algo, con esas ganas de aprender. Todos los días yo quiero que de esta clase salgan sabiendo, por ejemplo, si viene mi madre y me dice, hijito, estoy con dolor al orinar, orino a cada rato, poquito. Vos que estudias medicina, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo ir? Entonces ya ustedes como estudiantes de medicina tienen que decirle, mamá, parece una infección urinaria, hágase un urocultivo. Ya, ¿cómo debo llevar la muestra? Lleva la orina, y se les va a explicar. Y cuando vuelve con el resultado, mamá, parece que usted tuviera una infección urinaria, mire, tiene 50 leucocitos. Entonces, eso no le preguntaría a su mamá, a su hermano que estudia ingeniería, porque él no está capacitado para eso. Pero ustedes sí, ya deben salir con conocimientos así. Si no, va a ser decepción para sus padres, eso les digo, ¿ya? Entonces, entren con ganas de aprender, porque yo les juro, chicos, yo he trabajado en hospital 25 años, en el Hospital San Juan de Dios. Entonces, yo sé cuál es lo que se debe enseñar a un médico de la parte de bacteriología, cuáles son sus deficiencias. Por mi experiencia, les digo que lo que se les enseña es bien aplicado a cualquier momento de su vida, con las enfermedades que tenemos actualmente, ¿ya? Empiece, José, por favor. Muchas gracias, doctora. Voy a empezar a grabar. Recording in progress. Bueno, chicos, hoy día vamos a empezar a avanzar por lo que es análisis bacteriológico. Un tema bastante importante, como ya la doctora previamente ha hablado y nos ha explicado. Pero para eso necesitamos conocer primeramente los objetivos a tratar en la práctica. Como primer objetivo vamos a tener describir la importancia clínica y microbiológica de las diferentes etapas que conforman el procesamiento microbiológico de una muestra clínica para el diagnóstico de las enfermedades infecciosas. Enumerar los pasos a seguir en un análisis bacteriológico, lo que hemos hablado, tinciones, cultivos, examen directo y demás, lo vamos a estar tratando. Y trabajar con responsabilidad, ética y respeto al docente y a sus compañeros. Con estos objetivos debemos salir con el conocimiento adquirido saliendo de la clase. Entonces empezamos con la introducción de un análisis bacteriológico. El diagnóstico de las enfermedades infecciosas se realiza en base de los signos y síntomas clínicos que presenta el paciente. Nosotros, como ya hemos escuchado, ¿qué es un signo y qué es un síntoma? Un signo es todo lo que podemos ver, es una manifestación objetiva que se puede ver a primer rasgo, a través de inspección física o exploración física, mientras que un síntoma clínico es una manifestación subjetiva. No lo podemos lograr ver. Son las manifestaciones que nosotros a través de la anamnesis o interrogatorio que se le va a hacer al paciente, vamos a tener conocimiento de cuál padece. No vamos a hacer, por ejemplo, si es que tiene cefalea, no podemos verlo a primera vista. Tenemos que decirle a ella a través de diferentes preguntas, le duele la cabeza, y tiene que ser en un término que el paciente entienda,
porque vamos a tener pacientes que no van a saber qué es cefalea, qué es odinofagia, qué es disfagia, no. Vamos a tener que decirle, tiene heces líquidas, porque ellos no van a entender quizás diarrea, ¿sí, no? Heces líquidas, heces que son bien, con una consistencia bien baja, dolor de cabeza y demás. Ese es un pilar fundamental cual habíamos hablado, que es la clínica. Otro pilar fundamental, cuál va a ser los datos epidemiológicos. Los datos epidemiológicos, cuales nos ayudan bastante en un diagnóstico presuntivo, la edad, el sexo y demás preguntas, porque cada enfermedad tiene una epidemiología diferente. Por ejemplo, en un caso de una infección gastrointestinal por una Escherichia coli, supongamos, va a tener una diarrea, ahí tendríamos que preguntarle qué ha comido, cuándo ha comido, desde cuándo siente esos síntomas y demás cosas. Por ejemplo, en un caso de VIH mayormente se predispone a homosexuales. Hay que preguntarle rasgo sexual, que si es heterosexual, es homosexual. Para eso los datos epidemiológicos son bastante importantes para nosotros. Y eso nos conduce a la formulación de un diagnóstico presuntivo o una sospecha clínica. Y ahora, para tener un diagnóstico final, un diagnóstico definitivo, necesitamos el laboratorio de microbiología en el caso de una infección, que va a ser la demostración del agente causal o las huellas que éste ha dejado en el sistema inmunológico del individuo. Necesitamos el laboratorio de microbiología en el caso de una infección y, como habíamos hablado, otros métodos auxiliares de diagnóstico, como ser una tomografía, rayos X, PCR, ELISA y demás. Vamos a ir hablando en la siguiente diapositiva sobre eso. El tratamiento es diferente para cada uno de ellos. El tratamiento es diferente para cada infección que tengamos. No podemos tratar con antibióticos de una infección, de una neumonía a una meningitis producida por una Neisseria meningitida, una neumonía producida por un Streptococcus pneumoniae. No podemos tratar con diferentes antibióticos. ¿Por qué? Ya lo hemos avanzado en la anterior clase, porque se va a crear una resistencia bacteriana y cuando el paciente ya, supongamos que ahorita tiene una meningitis, está sufriendo de una infección meningitis por Neisseria y de aquí y le administramos un antibiótico que sea para una neumonía, cuando el paciente tenga neumonía ya no va a ser, y a eso se le llama resistencia bacteriana. Por eso hay que hacer un tratamiento diferente a cada infección. El papel del laboratorio de microbiología clínica consiste en identificar la presencia de los patógenos potenciales en los tejidos, los líquidos corporales o las secreciones de los pacientes. Eso va a depender mucho del tipo de infección. Por ejemplo, si es una neumonía, vamos a pedir un cultivo de esputo. Si es, por ejemplo, sospechamos de una meningitis, vamos a pedir un laboratorio de líquido cefalorraquídeo, un laboratorio citoquímico y bacteriológico de líquido cefalorraquídeo. Y va a depender mucho. Si es una diarrea, por ejemplo, vamos a pedir un coprocultivo, por ejemplo, en el caso de infecciones bacteriológicas. Y esta información es indispensable para el médico tratante, porque la identidad del patógeno servirá para orientar o decidir la conducta terapéutica. Ahí ya vamos a saber a por qué bacteria está producida, digamos. Ahora, pruebas laboratoriales para identificación de microorganismos. Ya hemos hablado un poquito previamente, pero ahorita lo vamos a desenvolver un poquito más la idea. Tenemos diferentes pruebas de laboratorio. La teñir, que se refiere sobre todo a las tinciones de Gram, a la tinción de Ciel-Nielsen, y hay otros tipos de tinciones para otros tipos, para hongos y para demás. El cultivo que también es bastante importante para que la bacteria crezca, en pocas palabras. Para que la bacteria se reproduzca, se nutra, se divida y va a ir creciendo, se va a ir cultivando, como dicen. También tenemos el análisis para comprobar si existen anticuerpos producidos por el sistema inmunitario de la persona en respuesta al microorganismo. Esto es lo que se ve hoy en día. Por ejemplo, que en pocas palabras, ¿qué esto nos está diciendo? Es la prueba de ELISA, porque el microorganismo que ha estado en el caso, por ejemplo, del SARS-CoV-2, deja anticuerpos en nuestro organismo y eso se lo puede medir a través de una ELISA. Analizar para detectar la presencia de antígenos de un microorganismo. Esto es la famosa prueba rápida, que es sobre el antígeno nasal. Son las pruebas rápidas que en 15 minutos ya uno sabe si puede tener COVID o no. COVID-19, perdón. Y detectar material genético como ADN o ARN del microorganismo. Esto es lo que es la PCR-RT, que es la reacción en cadena de polimerasa en tiempo real.
Son diferentes tipos de laboratorio. Por ejemplo, estos son los más usuales en lo que va a ser infecciones bacterianas e infecciones virales, que es lo que tratamos en la materia de microbiología. También se puede tener otros métodos auxiliares de diagnóstico, como ser radiografías, tomografías y demás. Por ejemplo, una radiografía actualmente se utiliza también para ver los pulmones en un caso de COVID-19. Y ahora, la importancia del tema. Lo más importante que debemos saber para entender desde acá en adelante. Nos va a servir para microbiología y nos sirve para todo el resto de nuestra vida, sinceramente. Nos sirve para todo. Son los 3 pilares fundamentales que un doctor, un médico debe saber. ¿Y cómo procede esto? El paciente viene al médico. ¿Y por qué viene? Por la confianza primeramente. Ahí ustedes primero lo que deben hacer es darle la confianza al paciente. Por algo viene, tiene una dolencia, tiene una infección que sospecha el paciente y acude al médico. Y ahí el médico es bastante importante en preguntarle la evaluación clínica. La evaluación clínica que va a consistir en los signos y síntomas a través de la anamnesis. La anamnesis cubre entre un 50 a 60% del diagnóstico que usted puede adquirir. Con una anamnesis algunas veces hasta usted ya puede sospecha nomás de lo que puede tener el paciente. Y ya gracias a la evaluación epidemiológica igual, ya va a tener un diagnóstico presuntivo que lo va a librar su pensamiento con los métodos de laboratorio. Después de la evaluación clínica, va a seguir usted continuando con la anamnesis y se va a ir ¿a dónde? A la evaluación epidemiológica. La epidemiología es bastante importante también en el tratamiento y en la anamnesis del paciente. ¿Por qué? Como les había explicado, tiene que preguntarle dónde vive, porque hay zonas predisponentes. Por ejemplo, en el caso de un tripanosomiasis, que es Chagas conocido, mayormente es en los valles. Por ejemplo, en una salmonelosis, es en alimentos contaminados con patógenos en todo caso. Una Escherichia coli, una Salmonella typhi, por ejemplo, que es común lo que pasa en la Gabriel, cuando salen a comer afuera una salchipapa, una hamburguesa, saben que ese alimento no está, quizás no esté bien preparado y pasa eso. Y eso hay que preguntarle la epidemiología al paciente, dónde ha comido, qué ha comido y demás. En el caso de una infección gastrointestinal. Y la epidemiología también varía, depende de los países. Por ejemplo, en el caso de un vibrio cólera, en la enfermedad del cólera, mayormente se da en el África, en Haití. Y eso usted tiene que saber. Por ejemplo, un paciente si le llega y ve que está con una diarrea muy profusa, por ejemplo, eso se caracteriza por una diarrea profusa que puede morir, puede llegar a la muerte, perdón, y tiene que preguntarle, ¿ha viajado últimamente? Y ahí el paciente ya tiene que decirle si ha viajado. Pero también aquí hay que ver como médico, chicos, que algunas veces los pacientes no son bien explícitos. Por eso la anamnesis es bastante importante en una historia clínica, por ejemplo. Porque el paciente no es explícito algunas veces por vergüenza. Por ejemplo, si un paciente llega a sospecha él mismo que ya tiene VIH y va al doctor, él no le va a decir que es homosexual, quizás por la vergüenza. Por eso el paciente tiene que ser muy bueno en la anamnesis el médico tiene que ser muy bueno en la anamnesis con su paciente, evaluando los 2 pilares fundamentales, la evaluación clínica, la evaluación epidemiológica. Una vez evaluando estos 2 pilares fundamentales, usted como médico ya va a tener un diagnóstico presuntivo o una sospecha clínica. Y no es que usted directamente diga, ya, es una infección gastrointestinal por Escherichia coli. No, usted no va a decir eso ni por salmonella, no. Va a tener sospechas de varios agentes etiológicos. Quizás usted piense en una Escherichia coli, quizás sospeche, por ejemplo, una infección parasitaria por entamoeba histolítica y demás. Pero usted ya va a tener el conocimiento adquirido gracias a la teoría y a la práctica que ahorita usted está avanzando y ya cuando sea médico lo tenga. Entonces, ¿qué va a pensar? Puede ser una Escherichia coli, habrá comido tal cosa, tiene diarrea, 3 deposiciones diarias, y quizás piense hasta una disentería. Imagínense que tiene un paciente disentérico, que la disentería son heces con moco, pus y sangre. Entonces puede empezar una shigellosis. Entonces, ¿qué va a pasar? Pide un coprocultivo. Entonces, usted va a tener sospecha de varios agentes etiológicos basado en el conocimiento previo de los síndromes que estos producen. ¿Qué es un síndrome? Un síndrome es el conjunto de signos y síntomas. Entonces, para
simplificar todo esto. Hay que tener una buena relación médico-paciente. Es lo primero que tienen que tener. Y después de tener una buena relación médico-paciente, el médico tiene que basarse en 3 pilares fundamentales. En la evaluación clínica, en la evaluación epidemiológica, y gracias a estos dos va a tener un diagnóstico presuntivo que va a tener y el tercer fundamental que es el laboratorio, los métodos de análisis de diagnóstico, que vamos a ver ahora en adelante. Diagnóstico etiológico específico. ¿De qué va a depender un diagnóstico etiológico específico? Depende de 2 personas, del médico y del microbiólogo. El médico va a seleccionar las pruebas diagnósticas una vez teniendo la sospecha clínica que habíamos hablado anteriormente. Ahí sugiere su sospecha etiológica al laboratorio. Le sugiere al microbiólogo, ¿sabes qué, colega? Este paciente tiene una diarrea de tanto, así que yo sospecho una Escherichia coli. Y más o menos el microbiólogo, gracias a esa ayuda que le da el médico, ya sabe qué método va a aplicar. Él ya le sugiere. Y el microbiólogo, actúa. Aplica métodos apropiados para identificar el agente etiológico. Para eso, ¿qué es lo importante? Hay que tener una buena comunicación tanto con el médico y con el microbiólogo. Los dos agentes actuales, los dos agentes que actúan gracias para obtener el diagnóstico etiológico específico, ¿quiénes van a ser? El médico y el microbiólogo. Si hay una buena comunicación entre los dos, entre el médico y el microbiólogo, va a haber mejores resultados. ¿Y quién es el que se beneficia? El que se beneficia es el paciente. Y aquí yo también añado algunas veces, va a depender mucho de la infección o del examen que están tomando del paciente mismo. ¿Por qué? Porque imaginémonos, por ejemplo, en un cultivo de esputo, el esputo, el mismo paciente lo puede administrar, digamos. Él mismo se toma la muestra. Entonces ahí tiene que ser un esputo. Cuando nosotros hablamos de un esputo, es una expectoración que tiene que salir ahí de la parte pulmonar, de la parte de la tráquea. No queremos saliva. Y ahí son las recomendaciones. El médico le da las recomendaciones al paciente. El médico le dice, tiene a tal hora, tiene que aplicar tal cosa, y esta toma de muestra. En el caso de una infección, de una neumonía, sospechamos un esputo. Pero si el paciente me trae una muestra con saliva, puede ser un falso negativo. Por eso el paciente también es importante en esto. Pero en otros casos, por ejemplo, directamente la muestra lo toma el microbiólogo. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, que tenemos ahora en el COVID, son muestras de nasofaringias. Directamente ese mismo rato el médico, le toma la muestra. Y eso directamente ese mismo rato ya se las lleva al diagnóstico y demás. En el caso, por ejemplo, de una infección urinaria, se le pide un urocultivo y se les da frascos estériles, se le dice al paciente, se va a comprar tal frasco estéril y tiene que seguir tales recomendaciones, no lavarse y demás la zona sin afectarla, porque puede afectar y puede ser un falso negativo, que eso vamos a estar aprendiendo en cada tema que vamos a ir avanzando, infecciones urinarias y las recomendaciones. Ahora vamos a ver los pasos del análisis bacteriológico. Una vez teniendo el examen clínico, realizando la anamnesis para ver los signos, sintomatología, la epidemiología, ya sospechamos de agentes etiológicos. Entonces al microbiólogo le damos nuestra sospecha y él ya se encarga de hacer el análisis bacteriológico propiamente dicho. Se toma la muestra biológica y se lo lleva como primer paso al examen directo. El examen directo, examen en fresco, nos da indicios de infección, ya que en la muestra tomada puede aparecer leucocitos, pueden aparecer células epiteliales o eritrocitos. En el caso, por ejemplo, de una disentería con moco, pus y sangre, ¿ustedes qué van a pensar? Ustedes ya tienen que saber en un proceso infeccioso, moco, pus y sangre, entonces ya ustedes como médicos segurísimo ya van a pensar que en la boleta, terminando, como en el informe final, en el informe final le va a salir leucocitos elevados de 5 a más. Leucocitos más de 10 por campo microscópico, eritrocitos más de 5 por campo microscópico y células epiteliales escasas. Ya tienen que ir pensando en eso. Después del examen directo también hay el otro método que es la tinción de Gram o la tinción de Ziel-Nielsen. Va a depender mucho del agente etiológico que nosotros sospechamos. Si, por ejemplo, nosotros sospechamos una tuberculosis por Mycobacterium tuberculosis, el microbiólogo claramente no va a hacer una tinción de Gram a un Mycobacterium tuberculosis. Ya él sabe, por ejemplo, si tenemos una infección de piel o tejidos blandos,
causado por un estafilococo, si pensamos nuestra sospecha clínica es esta, va a realizarse una tinción de Gram. Y como lo había dicho la doctora, la tinción de Gram y tinción de Ziel-Nielsen no me va a demostrar todavía cuál es el agente etiológico. No me va a decir Staphylococcus aureus, no me va a decir una Neisseria meningitidis, no. Solo me va a decir la forma, la morfología, y gracias a lo que nosotros sabemos por teoría, hemos adquirido ese conocimiento, vamos a escribir, ahí se va a escribir en el informe final. Se observa estafilococo, se observa diplococo, se observa bacilo Gram negativo, y así sucesivamente. Después tenemos el cultivo, que el cultivo se lo define como la mezcla de nutrientes. ¿Para qué? Para que la bacteria crezca, para que el microorganismo crezca, se nutra física, morfológicamente y se reproduzca. Así ya teniendo aquí más o menos una sospecha de qué microorganismo puede ser. Vamos a tener dos tipos de cultivo. Tenemos cultivo sólido, que es el que mayormente se realiza, que el sólido se va a realizar en un agar y van a crecer en el agar colonias. Y el líquido que crece en caldo y va a caracterizarse por la turbidez. Son diferentes tipos de cultivos, diferentes métodos que se realiza. Estas son las estrías. Para cada bacteria tiene una diferente método de aplicar el cultivo. Y por último, donde ya sabemos cuál es el agente etiológico. Aquí como eran Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca y demás. El cultivo, una vez nosotros ya dejando la muestra cultivada, tarda 24 horas. Y después, en el antibiograma, tarda otras 24 horas que las dejamos. Por eso, el proceso dura en total de 48 a 72 horas, todo el proceso, desde lo que hablábamos, desde la muestra biológica, examen directo, tinción de Gram, tinción de Ziel-Nielsen, cultivo, identificación, antibiograma, hasta el informe final, dura entre 48 a 72 horas. Entonces, el antibiograma, estamos hablando, el antibiograma ya es aquí donde tenemos en el agar Mueller-Hinton, por ejemplo. Ahí ya tenemos todo bien ya cultivado, ahí está todo esto que ven de otro colorcito, ya es todo el microorganismo, por ejemplo. Ya sabemos que es, por ejemplo, una Pseudomonas aeruginosa, supongamos que es. Y nosotros administramos discos de antibióticos. Por ejemplo, ustedes ven acá que es muy diferente a como está acá. La bacteria, por ejemplo, aquí no le tiene miedo, en pocas palabras, no le tiene miedo. Entonces aquí sospechamos que es una bacteria resistente a tal antibiótico que lo estamos administrando. Aquí, por ejemplo, no. Aquí entonces es sensible a este antibiótico. Y así esto va a detallarse en el informe final. En el informe final ya vamos a ahorita ver la hojita que nos dan. ¿A qué antibiótico es sensible? ¿A qué antibiótico es resistente? ¿A qué antibiótico tiene una sensibilidad intermedia? ¿Cuál es el agente etiológico y demás? Una vez teniendo el informe final, podemos dar el tratamiento oportuno y específico para la infección por la cual el paciente está acudiendo a mi persona. Realizado correctamente, nos indicará el tratamiento adecuado a seguir para tratar la infección. Y esto es un resumen de todo lo que habíamos hablado. El examen clínico, una vez teniendo el examen clínico, empezamos el examen bacteriológico. Tenemos la toma de muestra, el examen directo, que me pueden aparecer células epiteliales, leucocitos, eritrocitos, y me da un indicio de infección, chicos. Eso tomarlo en cuenta. No me va a aparecer una bacteria y yo ya voy a pensar, esto es Escherichia coli, entonces va a ser una infección gastrointestinal por Escherichia coli. No, me da un indicio, no me dice exactamente cuál es la infección, no me dice, ya este está infectado. No, solo me da un indicio, ténganlo en cuenta. Después tenemos la tinción de Gram y la tinción de Ziel-Nielsen. Como verás aquí posteriormente, es la bacteria Gram positiva, bacterias Gram negativas, y esta es una tinción de Ziel-Nielsen por Mycobacterium tuberculosis. Tenemos el cultivo, el del tercer paso. El cultivo se lo realiza durante 24 horas a 35 grados de temperatura para que crezca y se reproduzca la bacteria o microorganismo. Después ya se realiza la identificación, ya sabemos con qué bacteria estamos tratando, y una vez teniendo ese conocimiento con qué bacteria estamos tratando, vamos a irnos al antibiograma. Y el antibiograma son otras 24 horas. Entonces serían en total 48. Pero hay otras bacterias, como ya se les había aclarado, no todas las bacterias van a tener la misma capacidad de reproducirse, por ejemplo, en cultivo. Hay cultivos, por ejemplo, en el caso de la Neisseria meningitidis, que se tarda hasta 48 horas en solo cultivarse.
Entonces ahí 48 más 24 horas de antibiograma va a darme 72 horas. Y cuando hablemos, por ejemplo, de un cultivo por Mycobacterium en tuberculosis, eso se tarda hasta 6 semanas, se sabe tardar. Por eso, cada bacteria es muy diferente a las demás, pero la mayoría de las bacterias crecen en un parámetro de 48 a 72 horas. Una vez teniendo el antibiograma, ya se lo escribe todo y se lo prescribe en un informe final. Ahora, aquí es cuándo se hace y qué se hace en el análisis bacteriológico. No lo dividimos por día, en un total de 3 días, por ejemplo. ¿Y por qué 3 días si yo solo digo 48 horas? Porque imagínense que mi paciente viene ahorita a las 12 del mediodía. Eso ya se contaría como un día. 24 horas, 12 del otro mediodía, ya son 2 días. Y otras 24 horas, un tercer día. Por eso se dice que son en 3 días. Imaginémonos que mi paciente viene a las 12 del mediodía. Ok, ahorita estamos tratando un paciente, ahorita ya son las 12. Como paso 1 tenemos el examen directo, pero previamente ya hicimos la toma de muestra. Entonces tenemos el examen directo, después pasamos a la tinción de Gran O, si el Nielsen. Después lo sembramos, la bacteria, o lo cultivamos a 24 horas, durante 24 horas, a una temperatura de 35 grados centígrados. Lo dejamos 24 horas. Volvemos a nuestro laboratorio para ver qué tal está esa bacteria durante 24 horas. Y ya, creció, está bien. Entonces, nos dedicamos a la lectura de cultivos, la identificación del género y especie. Eso es bastante importante. Una vez teniendo el género y especie, que este es el paso de identificación, procedemos al antibiograma. El antibiograma también se deja otras 24 horas para ver la sensibilidad o resistencia hacia los antibióticos que queremos aplicar. Una vez pasando las 24 horas en el tercer día, ya vamos a lecturar el antibiograma y vemos si es sensible o resistente a antibióticos. Una vez ya pasando todos los pasos, ya sabiendo la resistencia, la sensibilidad, sabiendo cuál es el agente etiológico, examen directo, tinciones, cultivos y demás, tenemos el informe final y se lo entrega el microbiólogo al médico. Y esto es lo que nos va a entregar. Nos va a entregar un informe bacteriológico. Esta es la papeleta, la boleta, perdón, del informe bacteriológico que el microbiólogo nos va a entregar al médico, a nosotros, indicando todo lo que todo por lo que se ha pasado para este informe. ¿Cuál va a ser muestra? Imaginémonos, por ejemplo, una muestra, supongamos en el caso de una infección por una neumonía. Muestra en una neumonía, por ejemplo, esputo. Examen solicitado, un cultivo de esputo. Los leucocitos. El esputo también va a estar bastante relacionado con lo que sería los leucocitos. Entonces va a ser más de 10 por campo microscópico. Supongamos que 15. Ahí vamos a estar suponiendo. Después tenemos las células epiteliales. Células epiteliales puede ser ninguna o puede ser escasa. Porque ustedes saben que al momento de sacar un esputo puede ser que dañen un poquito la mucosa traqueal y puede salir una que otra célula epitelial. Y los eritrocitos no es característico de una neumonía, entonces a colocar no se observa. Cuando ustedes, por ejemplo, si no observaran leucocitos, no se coloca 0 ni se lo deja en blanco. Se escribe no se observa. En este caso, supongamos una neumonía, en el caso de una neumonía, eritrocito no se observa. Tinción de Gram, como se les había dicho, solo se coloca la forma, la morfología de la bacteria cual estamos sospechando, que era el Streptococcus. Aquí ya no sospecha, aquí ya sabemos, digamos. Tinción de Gram, Streptococcus. Tinción de Ciel-Nielsen no se la realizó porque no estábamos sospechando. No se observan BAR, que sería bacilo ácido alcohol resistente. No bacteria, tengan en cuenta, es bacilo ácido alcohol resistente. Y ahora sí, la bacteria identificada en el cultivo bacteriológico, el germen aislado, fue el causante de neumonía más común, sería el Streptococcus pneumoniae. Entonces aquí el antibiograma sensible puede ser a la penicilina y demás antibióticos que podemos administrar para una neumonía. Aquí, por ejemplo, puede variar bastante. Imaginémonos en el caso de que fuera un paciente tuberculoso, por ejemplo. Nosotros sospechemos que es una neumonía, pero justamente el paciente ese mismo rato no viene con su esputo porque lo caracteriza al paciente tuberculoso por una expectoración con sangre, que es llamado la hemoptisis.
Imaginémonos que el paciente dice que sangra, o sea, dice que al estornudar, al expectorar, sale con sangre, supongamos. Entonces ahí yo como médico, para asegurarme si es que el paciente me dice eso, voy a pedir una tinción de Gram sospechando que puede ser una neumonía por Streptococcus pneumoniae, y puedo pedir una tinción de Ciel-Nielsen porque puedo pensar que es un micobacterio en tuberculosis. Ahí ya gracias al microbiólogo, que es un factor muy importante, es otro pilar fundamental el microbiólogo, para librarme de mi sospecha clínica, ahí ya me entrega, doctor, tome, y ahí yo leo, tinción de Gram, Streptococcus. Tinción de Ciel-Nielsen no se observa. Entonces ahí yo descarto directamente. Entonces obviamente que no va a ser tuberculosis. Entonces ahí ya solo coloco Streptococcus pneumoniae. Ahora sí, chicos, empezamos con la parte del cuestionario. Vemos en el cuestionario, en el laboratorio de microbiología general, estamos hablando del laboratorio de microbiología, se identifican parásitos, hongos, ¿y qué más identificamos en el laboratorio de microbiología? Bacterias y virus. Bacterias y virus. Muy bien, chicos. Bacterias y virus. En el laboratorio de microbiología no estamos hablando como laboratorio de bacteriología, no. Hablamos de laboratorio de microbiología, porque estos laboratorios de microbiología, como nos había comentado la doctora, es especializado en todo. Podemos hacer, ahí se puede realizar un coprocultivo, se puede realizar coproparasitológico, en el caso de una infección micótica, cultivo de IFAS, en el caso de, por ejemplo, de una infección viral que sospechemos, podemos realizar PCR, podemos realizar ELISA y demás. En el caso que estamos ahorita hablando de bacterias, es un coprocultivo. Y en el caso de un virus, como les dije, un ELISA, un PCR y demás. Prueba rápida de antígeno nasal y así. Ahora, nombre un género de uno de los microorganismos que usted conozca, de los que ustedes han averiguado en nuestro medio. Empecemos. Bacteria. ¿Alguien? ¿Pseudomonas? Neisseria. Okay. Helicobacter pylori. Muy bien. A ver, estamos hablando ahí, empecemos un poquito más con calma. Ariane creo que habló. ¿Cuál sería su ejemplo? Sí. Helicobacter pylori. Ok, es el Helicobacter pylori, causante de gastritis. Otro ejemplo. El Streptococcus. Streptococcus, por ejemplo, ahí bacterias ya está bien. Streptococcus pneumoniae puede ser. El género es Streptococcus, específicamente género y especie, Streptococcus pneumoniae. Otra persona que me diga un ejemplo de virus. Coronavirus. Muy bien, coronavirus, pero específicamente el SARS-CoV-2. 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 Excelente, Katy. Un ejemplo de parásito. Entamoeba. Valadium. Ok, entamoeba histolítica, tenemos al Balantidium coli y demás parásitos que podemos encontrar. Giardia lamblia, Taenia solium, Taenia ensaginata, y eso lo van a aprender en la otra materia que es parásito y micología. Y por último, ¿cuál sería un buen ejemplo de hongos, de agente micótico? Candida albicans. Bien, Candida albicans. Muy bien. También tenemos la Pneumocystis jirovecii y demás. Ahí está. Los que yo anoté era Helicobacter pylori, el SARS-CoV-2, Taenia solium y la Candida albicans. Un Helicobacter pylori porque es causante de gastritis, un SARS-CoV-2, un virus muy común ahorita que vivimos en pandemia. También puede ser el virus de la rabia, el virus del dengue y las enfermedades como, bueno, el rotavirus y demás. Parásitos ya hemos visto, Taenia solium, Taenia ensaginata y demás. Hongos, Candida albicans o Pneumocystis jirovecii, que son sobre todo una coinfección bacteriana. Ahorita vamos a hablar de eso sobre flora normal también. ¿Cuánto tiempo tarda en salir el resultado desde que se solicita el análisis bacteriológico, hasta que se recibe el informe final del laboratorio? 48 horas. 72 horas. Muy bien, a ver, para quedarnos claros, creo que... Bien, Abigail. Todos lo dijeron, pero Abigail lo escuché mejor. 48 a 72 horas. 48 horas, 72 horas. Es un parámetro. La mayoría de las bacterias termina todo su proceso en 48 horas. Entonces, ¿qué entiende por flora normal del organismo humano? Un conjunto de microorganismos que están en
convivencia con el huésped sin causar patología. Ok, buena definición. Otra, a ver, creo que Ángela Cárdenas, ¿cuál sería su definición de flora normal? Es un microorganismo que vive en simbiosis en el cuerpo humano y que rara vez ocasiona una enfermedad. Ok, está bien, chicos. Lo que yo puse fue, está bien todas sus definiciones. Es un microorganismo que vive en el cuerpo humano sin constituir un factor de riesgo. Está bastante bien lo que me han dicho. También se puede hablar que son microorganismos que encontramos en la superficie o en el interior del cuerpo. Eso, porque hay flora normal, lo vamos a hablar más adelante. Hay flora normal como ser el Staphylococcus epidermidis, que está en lo que es la superficie de la piel, digamos, que puede ser lo que les hablé como en superficie o en el interior del cuerpo, porque también tenemos otras bacterias que están en las mucosas y demás. Y viven en simbiosis, pudiéndonos causar daño como también no. Ahorita vamos a hablar de una pregunta que me relaciona bastante, porque en simbiosis se refiere a que los dos vivimos en común, uno vive, depende del otro sin causar daño alguno, la bacteria a la persona. Y ahorita vamos a hablar en cuándo va a causar daño una bacteria que es flora normal. Ahora sí, la siguiente pregunta. ¿Qué otra denominación recibe la flora normal del organismo humano? Microbiota normal. A ver, creo que para darnos una idea, perdón. Carlos Barrón, ¿cuál es la otra denominación? Ok, bien. Es lo que sería microbiota. También se dice que también puede ser microbioma, pero nosotros lo conocemos como flora normal o microbiota normal del organismo. Y ahora sí, ¿qué se llama microorganismo patógeno? Me lo va a decir Ángela Cárdenas. ¿Qué se llama microorganismo patógeno? ¿Puedo responder yo, Ausi? Claro, está bien, Sol. Está bien. Es aquel que ingresa al organismo por cualquier vía, logrando vencer lo que son las defensas y produciendo una infección. Muy bien, es un organismo. Habíamos hablado también al principio sobre microorganismos o patógenos potenciales, habíamos hablado, si se acuerdan, al principio del tema. Eso es lo que es un microorganismo patógeno. Un microorganismo patógeno es cuando ingresa al organismo y desencadenará una enfermedad infecciosa. Y estos pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser parásitos. Me van a causar un daño o enfermedad infecciosa en el organismo. Eso es un patógeno. Porque cuando hablamos de microorganismos comensales, son microorganismos que viven en nuestro cuerpo sin causar daño. Se alimentan de nosotros, porque vamos ahorita a tocar ese tema. Se alimentan los microorganismos, las bacterias en este caso comensales, se alimentan de nosotros, pero no nos causan daño. Así que vivimos normal y tranquilo. Ahora, ¿por qué se considera importante conocer la flora habitual del organismo en el momento de realizar estudios microbiológicos? Perdón. Para evitar diagnósticos equivocados. Disculpa, no te escuché, Kimberly. Para evitar diagnósticos equivocados. Ok, muy buena respuesta. Para poder identificar microorganismos que son patógenos o que están causando una enfermedad. Claro, sus respuestas van bastante asociadas. Lo que yo puse como definición, están bastante bien las respuestas de las dos alumnas, porque los parámetros normales de la flora normal servirán como un grupo de control durante el análisis y no se hará tratamiento antibiótico sin necesidad. Es bastante bien porque su compañera dijo que vamos a identificar qué bacterias no van a ser patógenas o qué microorganismo no va a ser patógeno. Y su otra compañera dijo para identificar microorganismos patógenos, que es normal. Esto es bastante importante, el conocimiento de la flora normal, chicos. Porque, como dice, me sirve como grupo de control durante el análisis y no se hará tratamiento antibiótico sin necesidad. Por ejemplo, un caso de lo que es, en el caso de la Candida albicans, por ejemplo, vive como flora normal en lo que es la parte de la vagina, en la mucosa vaginal, siempre y cuando no se altere su ambiente en el que vive. Por ejemplo, otro caso que es más común, todas las personas presentan un Helicobacter pylori en su estómago.
pero solo se altera cuando se cambia el pH ácido del estómago, lo irrita y ya se enoja esa bacteria y me produce gastritis o úlceras gastroduodenales. Y tenemos también, por ejemplo, Staphylococcus epidermidis en la piel y demás. Son diferentes flora normal. Y me gusta esta otra definición que le coloqué: no se hará tratamiento antibiótico sin necesidad. Si en el análisis bacteriológico, por ejemplo, mi colega microbiólogo me aparece ahí, me sale que hay Candida albicans, y yo pienso que yo, por conocimiento que he adquirido en la materia de microbiología, voy a saber que es flora normal, no va a presentar algún síntoma relacionado a la Candida albicans, entonces yo no voy a tratar la Candida albicans, entonces yo no le voy a administrar los antibióticos específicos para una cándida, antiparasitarios y demás, antifúngicos, perdón. Yo no voy a administrar. ¿Por qué? Porque yo sé que es la microbiota normal y yo voy a saber por los signos y síntomas también previos que yo gracias a la clínica, voy a saber que esa no es mi etiología de la enfermedad y no voy a administrar fármacos que más adelante me puede causar una resistencia, como habíamos hablado. Por eso es importante saber la flora normal. Ahora, cito un ejemplo donde la flora habitual se convierta en patógena. ¿Quién ha buscado un ejemplo donde se convierta? Talita. Cuando las mujeres embarazadas, debido a que sus defensas se bajan, pueden ocurrir una vaginitis a causa de una proliferación anormal de la Candida albicans. O albicans. Ok, está bien, Talita. ¿Alguna otra persona que tenga un ejemplo? La pseudomonas aeruginosa que dan en neumonía. ¿La Escherichia coli? Exacto, también. O como le dije, el claro ejemplo, el del Helicobacter pylori. Y todo eso, pero lo importante, cuando se convierte, es lo mismo que le había dicho hace unos minutos atrás, cuando una bacteria comensal o bacteria que es de mi flora normal se convierte en patógeno. Se convierte cuando el paciente está inmunodeprimido, por ejemplo. Y en este caso, el que yo puse, era en que en las mujeres embarazadas puede ocurrir una vaginitis a causa de una proliferación anormal de la Candida albicans. Aquí, ¿cuál es el factor que predispone para que suceda esto? Los cambios hormonales durante el embarazo. Ese es un factor, cambios hormonales. Y el otro factor, que yo los tomo como más importante, es el de la inmunosupresión del paciente. Ahora sí, este cuadrito que tenemos. Hay una opción de levantar mano para que así no nos confundamos todos, por favor. Investigue y complete el siguiente cuadro. Signos y síntomas del paciente en una infección. Bueno, hagamos el primer ejemplo, perdón. Si usted sospecha de una infección urinaria, los signos y síntomas del paciente van a ser disuria, que es el dolor al orinar, dolor al miccionar, perdón, o liguria, que es una disminución de la micción o de la orina, y polaquiuria, que es un aumento de la frecuencia sin alterar la cantidad de la orina. Porque vamos a escuchar también poliuria y polaquiuria, que son dos términos similares y diferentes. ¿Por qué? Porque polaquiuria orinas la misma cantidad que puedes orinar en un día, pero con mayor frecuencia. Puedes ir 5 o 10 veces al baño a orinar, a miccionar. Mientras que si decís poliuria, aumenta la cantidad. Si antes orinabas 200 ml, ahora vas a orinar 500 ml. Esa es la diferencia. La muestra a recolectar en una infección urinaria va a ser la orina. Y el análisis que debo solicitar al laboratorio va a ser un urocultivo. Alguien que me pueda ayudar en signos y síntomas que han buscado en una infección gastrointestinal. Talita. Dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos. Ok, está bien. Vómitos, náuseas, diarreas, cólicos abdominales o dolor abdominal, como habíamos hablado. Uy, esperen, ahí. Diarrea, vómitos, dolor abdominal, también puede haber gastralgia, va a depender mucho de la infección con cual estemos tratando. ¿Cuál va a ser la muestra a recolectar, Talita? Heces fecales. Ok, heces fecales o la materia fecal. ¿Y cuál sería el análisis que tú pedirías como médico a tu paciente? Coprocultivo. Muy bien, chicos. Ahí yo quiero que no se equivoquen mucho. Algunas veces, no sé qué les pasa, se les chispotea y dicen coproparasitológico. No, es el coprocultivo. El coproparasitológico, como dice su nombre, es para parásito. Y también hay otro que es el coprológico, que ese se utiliza para diagnosticar la fisiología de las heces fecales, si es roja, si es amarilla y demás. El coprocultivo es para directamente, es algo más específico, para ver si hay presencia de bacteria en mi materia fecal. Alguien que levante la mano para infección de piel. Si usted sospecha de infección de piel,
¿Cuáles serían los signos y síntomas del paciente? Valeria Montaño. Pus, eritema, prurito, inflamación. Ok, eritema, prurito, inflamación. También puede ser pus, puede ser edema, puede ser zona eritematosa. Cuando ustedes escuchen zona eritematosa o eritema, se refiere a que la piel de su paciente está enrojecida. Edema va a estar, es un signo bastante como que hinchado, va a estar inflamado en pocas palabras porque hay una extravasación de líquido. Y el pus es una acumulación de neutrófilos y demás porque la pus está ahí, está previniendo que la infección se expanda más. También puede ser pápula, puede ser vesícula, pueden ser sudoración, que es diaforesis y demás. ¿Cuál sería su muestra a recolectar, Stephanie? En una infección de piel. ¿Cuál sería, disculpe? Secreción. Secreción, ¿algo más? Purulenta. Exacto, secreción purulenta. Sería la secreción purulenta que vamos a tener infecciones de piel, puede ser un furúnculo, foliculitis y demás, porque hay procesos supurados. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, cuando avancemos Streptococcus y Staphylococcus. El análisis que debe solicitar al laboratorio, ¿cuál serían infecciones de piel? Cultivo de secreción purulenta. Ok, sería cultivo de secreción purulenta, pero primeramente como que general sería cultivo cutáneo, porque va a depender mucho de un frotis, quizás. En el caso, de, por ejemplo, usted me está diciendo secreción purulenta porque el proceso de la infección está implicado con una supuración, con pus, y por eso sería cultivo de secreción purulenta, pero en general sería cultivo cutáneo, porque también se puede hacer una biopsia de piel, quizás, por una infección. Ahora, infección genital, ahí la veo a Katia. ¿Cuál sería, Katia, para una vaginitis? Si sospechara una infección genital, síntomas de una vaginitis. Mal olor, secreción y prurito. Ok, está bien. Secreción, mal olor y prurito. ¿Y en una uretritis? Poliuria y dolor. Ok, habíamos hablado de disuria, habíamos hablado. Disuria. Hay que usar términos médicos ya, chicos. Disuria y la secreción uretral, que es muy característica de una infección genital. Por ejemplo, también podemos tener dispareunia, que es dolor al momento coital. Tenemos la muestra a recolectar. ¿Cuáles sería, Katia? Bueno, Ángela, ¿cuál sería la muestra a recolectar? Claro. Una secreción uretral. Secreción uretral para los dos, cualquiera sería secreción uretral. Para el de la uretritis, para el de la vaginitis sería una de secreción vaginal. ¿Cuál sería el análisis que debe solicitar al laboratorio? Gracias a las muestras. Cultivo de cada secreción. Cultivo de secreción vaginal y cultivo de secreción uretral. Exacto. Ahora tenemos lo de que serían infecciones. Si usted sospecha de una infección de vía respiratoria, en una faringitis, ¿qué signos y síntomas del paciente usted esperaría, Neisa? En una faringitis, edema, vesículas, odinofagia y eritema. Y en la neumonía, la tríada de la neumonía sería la fiebre, tos con expectoración y dolor punta al costado. Ok, está bien, pero la faringitis casi no es muy común. No sé si escuché mal, edema y vesícula. No es muy común, casi nada común le puede ser. Quizás un eritema está bien, ya una faringitis enrojecida por una infección viral, quizás, que es muy característico. Pero mayormente una faringitis puede ser disfagia, odinofagia, y lo que sería la fiebre. Odinofagia, que es el dolor al pasar los alimentos o dolor al tragar. Y disfagia, que es la dificultad al tragar, y la fiebre, que es aumento de temperatura. Va a ser, ¿qué tipo de muestra recolectar pediría si es que sospecha una faringitis? Sería la secreción faríngea y en la neumonía esputo. Ok, sería una secreción faríngea. ¿Y el análisis que debe solicitar al laboratorio de una secreción faríngea y del esputo, cuáles serían? De la secreción faríngea sería un exudado faríngeo, cultivo de exudado faríngeo, y en la de esputo sería cultivo de esputo.
Muy bien, cultivo de esputo. Ahí tenemos eso, también tiene que tener en cuenta muchos chicos. Cuando ustedes vean a un paciente que ya vean que está con tos, tienen que ver estos tres signos, signos que serían tos con expectoración, fiebre y dolor en punta de costado. Eso es la triada de la neumonía. Aquí, como habíamos visto, la infección vía respiratoria la clasificamos en alta, que es mayormente una faringitis, faringoamigdalitis, o baja, que son mayormente causadas, bueno, la infección sería una neumonía en todo caso. Ahora, en una tuberculosis pulmonar específicamente, ya estamos hablando de tuberculosis. Si usted sospecha de una tuberculosis, ¿cuáles serían los signos y síntomas del paciente que usted viera a primera vista? Valeria Montaño. Tos. Día de peso y tos. Exacto. Ok, de nuevo, por favor. José, pasa que hay dos Valerias. Ya. Valeria López. Ahí está. Aprovechemos que está. Ya. Tos, pérdida de peso, fiebre, flemas. Ok, muy bien, Valeria. ¿Cuál sería la muestra a recolectar? Esputo. Esputo. ¿Y cuál sería el análisis que debe solicitar gracias al esputo? La verdad que no sé cómo se llama. Supongo que cultivo de esputo. Está bien. Ángela, a ver, levantó la mano. ¿Cuál sería, Ángela? Baciloscopía. Está bien. Baciloscopía sería la que la llamamos, pero también se puede llamar el cultivo de esputo. Baciloscopía consiste, como dice, seriada, va a ser en varias veces que vamos a estar. ¿Por qué? Porque el Mycobacterium en tuberculosis es un poquito complicado de cultivarlo, como les había dicho. Y es mejor 3 veces seriada, es como lo mismo que va a pasar en sepsis. Ya vamos a llegar a ese tema también. En los signos y síntomas es muy clara la clínica de un paciente con tuberculosis por la hemoptisis que les había nombrado. Hay tos de expectoración por más de 15 días, que es el denominado paciente sintomático respiratorio. La diaforesis nocturna, que es la sudoración que el paciente tiene, la pérdida de peso, que es la anorexia, pero sobre todo también, como les he dicho, la hemoptisis, que es una tos con expectoración con hilos de sangre. Y la última, en una infección del sistema nervioso central, en meningitis, usted como médico, ¿qué sospecharía? ¿Qué signos y síntomas esperaría del paciente? Hilda. La fiebre, la rigidez de nuca, cefalea. Ok, exacto. Eso sería la triada de la meningitis, que es la fiebre, la cefalea y rigidez de cuello. Y también convulsiones. ¿Qué muestra recolectar pediría en una meningitis? El líquido cefalobronquídeo. Ok. ¿Y cuál sería el análisis que se realizará? Análisis citoquímico y bacteriológico del líquido cefalorraquídeo. Muy bien, análisis citoquímico y bacteriológico del líquido cefalorraquídeo. Rápidamente vemos el último apartado, que es sobre la flora normal del organismo humano. En condiciones normales no se hace tratamiento, porque la flora en sí no nos afecta. La flora, como habíamos hablado, vivimos en simbiosis. Son bacterias comensales que no nos afectan. Se nutrirán de nosotros y nos dan nutrientes, metabolitos y demás, también para la funcionalidad de nuestros organismos, pero no nos tratan mal, digamos, no son bacterias patógenas que nos causarán infecciones. El cuerpo humano, como dice, solamente es estéril dentro del vientre materno, también llamadas bacterias comensales, en SP en especie y SPP en especie, en plural. Es un término bastante bonito que me gusta. El cuerpo humano solamente es estéril dentro del vientre materno porque las bacterias que tenemos dentro de todo nuestro tracto gastrointestinal, respiratorio, urogenital y demás, es estéril para tiene que ser estéril, digamos. Pero hay ciertas bacterias que están localizadas ahí que no nos van a producir daño, siempre y cuando no tengamos procesos, como les dije, de una inmunosupresión, que haya, digamos, unas defensas bajas en todo caso, o en el caso de cambios hormonales en las mujeres. Van a depender de diferentes factores. Bueno, eso sería con lo que respecta a la clase de hoy. Recording stopped. Gracias, José. Se lució una excelente clase. Felicidades. Espero que sus alumnos hayan valorado y hayan aprendido todo lo que usted les ha impartido. Si tienen alguna pregunta, si no, son las 13 en punto. Yo estoy pasando clases desde las 7 de la mañana sin parar.
¿Tienen alguna pregunta? ¿No tienen preguntas, chicos? No, doctora, está todo claro. ¿Está claro? Sí, doctora. Sí, doctora. A ver, me va a decir López Abigail. Pregúntele a ver, José, algo que usted ha explicado. Algo que he explicado. ¿Qué es, ¿cuáles son lo más importante del tema que tienen que salir sabiendo, chicos? ¿Cuáles son los pilares fundamentales para el análisis bacteriológico? La epidemiología. Nada, La yo he clínica preguntado y a laboratorio. López Abigail. Sí, por favor, chicos, respeten. López Abigail. El buen diagnóstico presuntivo, las herramientas necesarias para un buen diagnóstico al paciente. ¿Pero cuáles son, pues, hijita? ¿Cuáles son las herramientas que vos vas a usar como médico para hacer tu buen diagnóstico? El diagnóstico presuntivo, clínica del paciente, métodos auxiliares, epidemiología, los rayos X. A ver, no lo tenés bien claro, hija. Tenés idea, pero no lo tenés claro. Los tres pilares fundamentales, sin dar vueltas, es la clínica del paciente, la epidemiología del paciente y los métodos auxiliares de diagnóstico. Dentro de los métodos auxiliares de diagnóstico está el laboratorio, los rayos X, pero está dentro de eso. ¿Ya? Sí, doctora. El diagnóstico presuntivo se hace en base a la clínica y la epidemiología. A ver, Paz Estela. Presente. ¿Quién hace el diagnóstico presuntivo? ¿El bioquímico, el laboratorista o el médico? El médico. ¿En base a qué? En base a la clínica, o sea, después de haberle preguntado al paciente dónde vive, qué ha hecho, dónde ha estado, qué ha comido, saca el diagnóstico presuntivo. En base a la clínica y la epidemiología, en base a dos pilares, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya. Eso que ha comido, todo eso es la epidemiología. Brandon Córdoba. Pregúntele, José. Sí, doctora. Ok, Brandon. Si usted sospecharía, por ejemplo, de una infección urinaria, viene el paciente, le dice, me duele, tengo disuria, tengo dolor al orinar, ¿cuál sería la muestra y el análisis que usted solicitaría como médico? Una secreción, bueno, si es mujer, una secreción vaginal o secreción uretral. No, escuchemos bien, chicos. Yo le dije que hay un paciente que viene y le dice que tiene dolor al orinar. ¿Cuál sería la muestra en una infección urinaria? Lo que usted me dijo es una infección genital. ¿Puedo responder yo? Sí. Claro, Julia, creo que Por fue. eso es que yo les pregunto al final, porque según ustedes todo han entendido, ¿no? Pero cuando se les pregunta, parece que no han entendido, ¿no? A ver, respóndale a su compañero. Es orina y se pide un laboratorio de urocultivo. Correcto, Julia, sería eso en el caso de una infección urinaria. Tienen que tener bien las ideas claras, chicos. Creo que todo lo que han adquirido de información están por ahí volando. Tienen que tener como lo mismo, como le dijo la doctora, los tres pilares fundamentales. Están ahí, pero tienen que tener bien exacto cuáles son. Ustedes ya saben, como médico, tienen que preguntarle qué comió y demás. Va a depender mucho del caso, cual sea, digamos. No todos van a decirle qué comió a un paciente que sufre una infección respiratoria, digamos. Si ustedes sospechen de neumonía, no le van a preguntar al paciente qué comió. No. Para eso ustedes tienen que saber los tres pilares fundamentales, epidemiología, clínica y
gracias a un análisis bacteriológico, que son los métodos auxiliares de diagnóstico. Bueno, eso sería todo. Ya más no podemos hacer. Hemos tratado de que entiendan, pero ya si ustedes no atienden, entonces es difícil, ¿no? Lo ha hecho de la manera más fácil, José. Bueno, buenas tardes, chicos. Que tengan una buena tarde. Cuídense, el virus está terrible. Cuiden ustedes, cuiden a sus familias. Es terrible caer en esta enfermedad. Por favor. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Luego. Gracias, Doctora, doctora. hasta luego.